Hola, hola, buenos días a todos. Hola, bienvenidos a todos a este ciclo de reflexiones laborales. Le voy a dar la palabra a la profesora Teresita Tagle. Muchas gracias a todos por asistir a este ciclo de conversaciones. Hola, buenos días, muy buenos días. Quiero saludar y felicitar a todos los conectados porque nos muestra que el tema nos inquieta y nos interesa y que en este caso tenemos que preocuparnos y ocuparnos. Tal como decía la Karen, me llamo de Tagle Quiroz, soy directora del programa de formación jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Y hoy día vamos a iniciar un ciclo de conversaciones de temas laborales con la idea de generar un diálogo tripartito. Participa también con nosotros, lo hacemos en conjunto con la Vicaría de la Pastoral Social. ¿Y por qué estamos aquí? Quiero solo contarles que la universidad, en su constitución apostólica, Sport de Ecclesia, dice que la misión fundamental de la universidad es la búsqueda de la verdad mediante la investigación y la comunicación del saber para el bien de la sociedad. Y para esto nos mandata a buscar la cooperación entre las diversas disciplinas académicas para aportar en la búsqueda de soluciones. Si a eso le sumamos la preocupación que tiene el Papa Francisco sobre la migración, hace menos de un año, en un mensaje para el Día Mundial del Migrante, nos invitó a todos, a los que están conectados, a los que vamos a presentar, a construir el futuro con los migrantes, a renovar el compromiso por una construcción de un mundo donde todos podamos vivir dignamente, a reconocer y valorar a cada uno de ellos, de cada migrante que nos pueda aportar, y por lo tanto lograr comunidades que acojan. Entonces, hoy día nosotros lo que queremos es empezar a conversar para ver, sabemos en el mundo del trabajo los problemas con que se encuentran las personas cuando llegan a Chile, y por lo mismo también los vamos a invitar a los que quieran después tomar un curso de legislación migratoria y de contratación de trabajadores extranjeros que hacemos en conjunto con el Centro de Estudios Internacionales, que aquí está su director y su segundo director, don Enrique Muñoz, que nos va a acompañar. Y este diplomado que parte en mayo se puede tomar el diplomado completo o partir tomando solo el primer curso, que es el de legislación migratoria y contratación de trabajadores extranjeros. Entonces, con esa introducción, yo quiero invitarlos a que vamos a tratar de que tengan bastante cámaras apagadas por un problema de conexiones. Pueden hacer las preguntas a través del chat y hay personas que están recibiéndolas para que podamos iniciar este ciclo y conversar entre todos nosotros. Muchas gracias y bienvenidos. Estoy muy feliz de ver todas las personas que están aquí conectadas y ojalá podamos aportar junto con la Vicaría y con el Centro de Estudios Internacionales un granito a la sociedad en este problema que hoy día es más que un problema, hoy día es un desafío que tenemos como humanidad. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Mi nombre es Enrique Muñoz, no soy abogado, digamos, soy profesor de la Facultad de Filosofía, pero como decía la colega Tagle de la Facultad de Derecho, esta es una iniciativa que está impulsada desde la Facultad de Derecho y también desde el Centro de Estudios Internacionales, y que no solo aborda o no solo tiene un interés desde el ámbito jurídico, el tema del derecho, sino que también ha tenido un esfuerzo de un trabajo interdisciplinar y eso hace que también haya otras facultades de la universidad y otras instancias también como la Vicaría de la Pastoral Social y de Cáritas, digamos, que estén interesadas en abordar esta temática. En el día de hoy, tal como lo decía Teresita, conversaremos sobre los desafíos actuales en materia migratoria laboral, teniendo en consideración que en Chile viven aproximadamente, yo diría más de 1,5 millones de migrantes que están regularizados, según los datos estimados por el Servicio de Migraciones de Chile. Entonces, el tema de nuestro conversatorio, al que hemos invitado, como decía la colega antes, a un representante
de la empresa, un representante del gobierno y un representante de los trabajadores, es la pregunta: ¿cómo afecta la migración al mundo del trabajo? O sea, migración y mundo del trabajo es el eje de nuestra conversación, que tengo el gusto digamos, dirigir esta mañana, de estar coordinando esta conversación. Les voy a presentar de inmediato a nuestros invitados. Un par de datos solamente como para contextualizar la conversación que vamos a desarrollar. Eh, Entre los años 2017 al 2020, la tasa de ocupación de la población migrante en Chile había caído en casi un 7%, según datos del Servicio Jesuita Migrante, lo que claramente afecta la calidad de vida de estas personas. Lo anterior se suma a que los ingresos irregulares notificados a la Policía de Investigaciones han aumentado de 2.900 en el año 2017 a 57.000 en el año 2021, existiendo en estas personas un nivel de vulnerabilidad enorme al momento de entrar al mundo laboral, puesto que no tienen documentos para trabajar. A eso yo también agregaría lo que significa para una persona también entender cómo funciona eh, el, el, la estructura laboral en Chile, qué características hay, no sé, entre tener un contrato, no tener un contrato, el tema de emitir boletas, etcétera, cuáles son los derechos, cuáles son los deberes que tiene esa persona. En vista de lo anterior, queremos conversar y reflexionar sobre la migración en el mundo del trabajo, y para esto tenemos, como les decía yo, tres invitados que paso a presentar. Nos acompaña en primer lugar don Manuel Hertz Zúñiga, que es fiscal de la Sociedad Nacional de Agricultura, como representante del sector empresarial. Bienvenido, Manuel. También doña Ana Belén Jara, dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile, de la CUT desde el año 2002, profesional del CERNAM y de la Dirección del Trabajo, siendo encargada internacional y de trabajo migrante. Bienvenida también, Anabel. Y finalmente, Arlet Martínez Osa, jefa del Departamento de Derechos Fundamentales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, como representante del gobierno, en este caso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Así que bienvenida, Arlet, bienvenida también Anabel y Manuel. Como ustedes saben, la idea de este conversatorio justamente es entablar un diálogo a propósito de algunas preguntas que yo les quiero plantear para que las vayamos conversando, pero junto con eso, en algún momento también, ya cuando nosotros terminemos de dialogar sobre estas preguntas, en que yo les pediría más o menos que bueno, unos 3, 4 minutos ustedes las pudieran ir respondiendo. Vamos a ver, vamos a abrir la posibilidad de que a través del chat se hagan las consultas que los asistentes que nos acompañan esta mañana puedan tener respecto de este tema, como les decía yo, migración y mundo laboral. Yo quisiera, bueno, insisto, darle la bienvenida a nuestros panelistas, y quisiera plantear la primera pregunta, pidiéndole primero que conteste a Manuel, después a Anabel y después a Arlet. Y la primera pregunta que quisiera plantearles es: ¿por qué es importante para ustedes, desde la perspectiva de la empresa, desde la perspectiva de la CUT o desde la perspectiva del gobierno, digamos, por qué es importante reflexionar en torno a la migración y al trabajo? Manuel, no sé si puedes comenzar tú. Muchas gracias, Enrique. Gracias, Teresita. Gracias, Karen. En nombre de la Sociedad Nacional de Agricultura, quería agradecer primeramente por la invitación a participar de este conversatorio y también por la oportunidad de que se realice una instancia como esta para abordar un tema que ha ido cobrando cada vez más importancia en el país. Si bien hay muchas razones que pueden determinar la migración, posiblemente una parte importante o la gran mayoría de las personas que migran lo hace por razones laborales, ¿eh? Lo hace porque piensa que en el país de destino va a encontrar mejores expectativas de ingreso. Por una consecuencia natural de esto, si es que la migración alcanza porcentajes importantes, obviamente va a tener efectos en el mercado de trabajo del país de destino.
tirando algunas ideas que puedan ayudarnos a ir viendo esta conversación. La realidad hoy día en un mundo cada vez más globalizado, más conectado, hace que la decisión de migrar también sea menos drástica de tomar que lo que era hace algunas décadas atrás, especialmente en las generaciones más jóvenes que pueden ver este tipo de decisiones de forma más fácilmente reversible, ¿ya? Pero la migración trae efectos no solamente en el mercado laboral, sino que también trae efectos en materia de vivienda, en materia educacional, en materia de salud, en materia de relaciones sociales. La pregunta que tenemos que ir haciéndonos es si es que está preparado un país para recibir trabajadores migrantes sin limitación. ¿Cómo estamos en Chile preparados para recibir trabajadores migrantes? ¿Qué ha pasado tras la entrada en vigencia de la nueva ley de migraciones? Todas estas preguntas no son fáciles de responder, pero son necesarias para ir trabajando un pensamiento que se traduzca en políticas públicas razonables, ¿ya? Que se basen en la realidad y no solo en la teoría, ¿ya? Que sean no solo aplicables, sino que también sean funcionales a las necesidades del país y que además tengan un objetivo coherente y perdurable en el tiempo y no solo basado en las encuestas del momento. Entendemos nosotros también que parte de esto es el objetivo de la Política Nacional de Migraciones, que de acuerdo a la nueva ley, el Ministerio del Interior debe proponer al Presidente de la República, y que por razones que desconocemos aún no ha sido dictada. Cabe preguntarse también, y va a ser tema de este conversatorio seguramente, si las políticas migratorias responden a las necesidades del país y de sus sectores productivos. Debemos tener en cuenta que la ley chilena no hace distinción entre trabajadores chilenos y extranjeros. La Constitución garantiza la igualdad ante la ley y prohíbe cualquier tipo de discriminación en materia laboral que no se base en la capacidad o en la idoneidad personal, sin perjuicio que en determinados casos se puede exigir la nacionalidad chilena. El clásico ejemplo es el de los funcionarios públicos. El Código del Trabajo también recoge estos principios de igualdad y de no discriminación, prohibiendo cualquier tipo de discriminación arbitraria que los empleadores puedan tener respecto a sus trabajadores. Sí hay una excepción a esto, y también es algo que va posiblemente surgir en esta conversación, que el Código del Trabajo establece en su artículo 19 un porcentaje máximo de trabajadores extranjeros que pueden ser contratados por el empleador. Las empresas con más de 25 trabajadores solo pueden contratar hasta un 15% de trabajadores extranjeros. Tal como se criticó en algún momento el decreto ley 1094 del año 75, que regulaba la situación de los trabajadores extranjeros en Chile, de los extranjeros en Chile, debemos concordar que hoy día no se entiende el límite de esta norma en el Chile del año 2023, más aún con los porcentajes de población migrante que existen en el país. Y esto es algo que es interesante que conversemos, porque si uno conversa con las autoridades, con la clase política, en privado muchos de ellos reconocen la necesidad de modificar esta limitación en la norma, ¿ya? Sin embargo, no ha habido la voluntad de hacerlo, posiblemente por los efectos que la discusión podría tener en el electorado, ¿ya? Pero claramente es un ejemplo de ciertas cosas que debemos ver la forma de mejorar en nuestro ordenamiento. Bueno, muchas gracias, Manuel, por tu intervención. Quisiera entonces hacerle la misma consulta a Anabel, porque es importante entonces reflexionar desde la perspectiva de la CUT, digamos, ante el tema de la migración y el trabajo. Te escuchamos, Anabel. Hola, muy buenos días a todos y todas. Un saludo desde la Central Unitaria de Trabajadores y también una excusa de nuestra compañera Amalia Pereira. Bueno, ella tuvo el deceso de su madre hace un día y por tanto esa es la razón por la cual ella no está hoy día presente. Y bueno, la reemplazo yo soy la subsecretaria de la Secretaría de Migrantes de la Central Unitaria de Trabajadores y además yo soy la directora ejecutiva de la Fundación FIEL, que es la fundación ONG que tiene estudios laborales que tiene la CUT.
Bueno, respecto al tema, bueno, decir que la reflexión, por supuesto que la reflexión ahora se ha profundizado, pero sin embargo es una reflexión que a lo menos en el mundo del trabajo tiene larga data, muy, muy larga data, esta preocupación por la situación de las personas migrantes. Para nosotros, obviamente, lo primero es que siempre hemos funcionado en relación a que el trabajo es un derecho humano y ese derecho humano se debe garantizar a todas personas sin exclusión. Y por tanto, siempre hemos trabajado en esa perspectiva. Sin embargo, reconocemos que el impacto de la migración ha crecido y aumentado tremendamente en la última década y ha golpeado profundamente en nuestro país. Pero sin embargo nosotros sí también siempre hemos bregado, siempre desde el mundo del trabajo, del mundo organizado del trabajo, siempre hemos dicho que sin duda es muy difícil cuando la gente sale de sus países, deja todo, cierra las puertas y se deshace de todo para venir a otro país buscando un proyecto de vida nuevo e instalarse en un proyecto de vida nuevo. Sin duda que el trabajo es la puerta de seguridad. Es efectivamente lo que le da el arraigo a las personas dentro de un país. Si esas personas no tienen ese trabajo, van a permanecer siempre en un estado de tener las maletas cerradas, digamos, las maletas siempre listas para partir. El trabajo es el que efectivamente permite ese arraigo. Y en ese sentido, nosotros siempre hemos pensado que desde la institucionalidad pública es necesario facilitar siempre esas condiciones para que la gente pueda, primero, estar en situación de regularidad y segundo, pueda acceder a un trabajo. Ahora, por supuesto, el trabajo siempre va a estar vinculado a las condiciones laborales que tiene el país. Es decir, uno no puede obviar la propia situación laboral de los y las trabajadoras chilenas respecto a la gente que viene. Y en ese sentido hay que mirar la inserción desde una perspectiva muy realista. Ya lo decía Enrique cuando presentó cuando hizo la iniciación de este taller, él decía que efectivamente, por ejemplo, el ingreso irregular, cómo ha crecido el ingreso irregular, eso sin duda está vinculado a un tipo de trabajo que se da dentro de la informalidad. En Chile la informalidad crece, no solamente para los migrantes, sino también para los chilenos y chilenas. Entonces, en ese sentido es que el mercado laboral de Chile también, que es bastante discriminatorio, tiene estos altos y bajos, efectivamente ofrece esa perspectiva y ese mundo al trabajador y trabajadora migrante. Y en ese sentido, por supuesto, ellas por su situación van a ir generalmente a los estadios de trabajo que son donde hay más vulnerabilidad, donde hay más dificultad y que están siempre muy cercanos yo diría, a la informalidad. Ahora, en ese sentido, a nosotros nos parece, y coincido mucho con Manuel en muchas cosas, que hay muchas cosas que reformar. Aquí la política pública es muy relevante, pero también es muy relevante el diálogo social, porque la política pública no puede construirse a cuatro paredes cerradas dentro de instituciones que en realidad miran la situación del país un poco como si fuéramos un laboratorio, sin incorporar a los actores sociales, porque esta política pública hoy día hay que construirla con los actores sociales. Me refiero en el marco del diálogo social, particularmente lo que es el mundo de la producción y el mundo del trabajo. La política pública requiere de esa presencia porque nosotros tenemos que ordenar y de alguna manera tenemos que ponernos al mismo nivel que lo que son hoy día las instancias internacionales. Hay muchos países que tienen, incluso en América Latina, tienen el rol del mundo del trabajo, tiene un rol preponderante en el ordenamiento de la migración. Aquí nosotros estamos sujetos a una política migratoria más bien. Aquí la gente, si no tiene papeles, es difícil que tenga trabajo. Porque tal como decía Manuel, la ley en Chile no diferencia derechos laborales respecto a personas chilenas o personas migrantes, salvo esta norma que en realidad afecta sobre todo a las empresas más grandes, pero hay que pensar también que Chile provee
provee una gran cantidad de trabajo desde la pequeña y mediana empresa. No es la gran empresa la que provee la mayor parte de trabajo. La fuerza laboral se instala mucho en lo que es pequeña y mediana empresa. Por lo tanto, en ese espacio también es donde hay que poner mano muy fuerte para poder ordenar. Hoy día nosotros lo que vemos y lo que ve la población, lo que ve la ciudadanía es un desorden respecto a cómo esto se va dando. Vemos una gran cantidad de gente concentrada en las zonas urbanas, particularmente en la región metropolitana, particularmente en la comuna de Santiago. Ustedes saben que la comuna de Santiago es una de las comunas que tiene la mayor cantidad de población migrante que hay en todo el país. Entonces, esa concentración también abruma respecto a las políticas públicas. Las políticas públicas no dan, los municipios no dan. Y por tanto, nosotros sin duda nos parece que este punto del trabajo es clave para solucionar o por lo menos buscar vías y caminos para que este tipo de población pueda insertarse en las mismas condiciones y en buenas condiciones y no sufran las vulnerabilidades que hoy día sufren, que son vinculadas no solamente a la falta de trabajo, sino que además todo lo que implica en temas habitacionales. Sabemos de todos los hacinamientos que hay, los excesos de pagos que tienen que pagar la gente, con qué salario paga esos arriendos que les cobran, que son insufribles, es imposible. Entonces vemos que el trabajo es fundamental y lamentamos que en todos los gobiernos en realidad la participación de la institucionalidad laboral ha estado bastante ausente en cuanto a la definición de las políticas migratorias. Si uno mira en los gobiernos anteriores, todos los comités migratorios estaban centrados con los temas de seguridad, por lo tanto siempre estaba el Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, pero cada vez que el mundo del trabajo quería estar presente para aportar, para mirarlo desde una mirada más humanitaria, no solo desde la seguridad nacional. Nosotros tenemos que cambiar esa idea de que aquí el problema de migración es un problema de seguridad nacional. Ya no estamos en esos tiempos. Las dificultades con la irregularidad, efectivamente hay que poner un tema de seguridad respecto a la irregularidad, pero eso no puede funcionar en todos los sistemas, particularmente cuando la gente quiere regularizar su entrada al país, su estadía en el país para poder ingresar al mundo del trabajo, porque el mundo del trabajo requiere también mucha fuerza de trabajo. También hay espacio en el mundo del trabajo para los trabajadores migrantes, hay espacios, hay lugares donde se necesita, pero eso efectivamente tiene que estar regularizado. Eso, muchas gracias. Sí, muchas gracias, porque tú estás tocando ahí, Anabel, unas cuestiones que estás enunciando, cuestiones que vamos a seguir conversando, Perfecto. Por ejemplo, respecto de las consecuencias, respecto de los desafíos que tenemos. Entonces, muchas gracias por tu primera mirada al tema, digamos, que nos convoca hoy día. Yo no sé, veo acá digamos, en el Zoom a Arlet. No sé si Arlet, bienvenida, tú puedes prender la cámara, si estás acá. ¿Sí me ven ahí? Ahí sí. Súper, genial. ¿Cómo están? Bienvenida a este diálogo que tenemos hoy día. No sé si alcanzaste a escuchar al inicio a Manuel y a Anabel. Bueno, te decía, y los invitaba, digamos, a que hicieran una primera reflexión en torno a esta relación entre migración y trabajo, para que después veamos el tema de las consecuencias, los desafíos pendientes, etc. Adelante, tienes la palabra, Arlet. Bueno, primero, muy buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias por esta instancia. Y a propósito de la pregunta, ¿por qué es importante reflexionar en torno a la migración y el trabajo? Les agradezco esta instancia. Esto es un momento que podemos evaluar las necesidades que tenemos desde el mundo del trabajo, ir escuchando distintas realidades que nos permitan mejorar las políticas públicas. Y quería partir desde la base que migrar es un derecho humano. Y por distintas razones esta migración en algunas ocasiones es muy compleja, no existen los medios suficientes, los países de acogida han tenido distintos problemas para
la recepción de la migración. Entonces, todo este tipo de instancias, de conversaciones, esto es un diálogo social. Si bien habemos representantes de empleadores, gobiernos, trabajadores, también aquí está organizando la sociedad civil, la academia. Entonces, agradecer esta instancia. Y quería partir un poco también relevando algunas de las cifras en torno a la migración y el mundo del trabajo, para entonces poder reflexionar con más conocimientos aún de los que ya han expuesto quienes me antecedieron. Primero, la población extranjera que hoy día está en el país, pero también la mayor parte de la fuerza migrante en el mundo se concentran en edades laboralmente activas. El 48% de los migrantes en Chile tiene entre los 25 y los 39 años y un 18% entre los 30 y 34 años. Estamos hablando entonces de personas que están en estas edades laboralmente activas y que pueden ser entonces un gran aporte al mundo del trabajo. Y adicionalmente, y esto me parece que es más relevante de considerar aún, casi el 80% de la población migrante y también refugiada, porque tenemos que usar bien los conceptos, casi el 80% participa en la fuerza de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? No solamente que hay algunos que ya están trabajando, sino que también tienen la voluntad de trabajar. Estas son las últimas estadísticas que ha sacado el Servicio Nacional de Migraciones en conjunto con el INE. Entonces estamos hablando de que son estadísticas oficiales y que además son muy actualizadas, porque de hecho son de finales del año pasado, principios de este. Entonces, considerando estos antecedentes que yo les comentaba, es importante entonces hablar del concepto de trabajo decente. La OIT nos ha invitado a los países, a las organizaciones de empleadores, de trabajadores, a los gobiernos a basarnos en el trabajo decente que dignifica a las personas, pero también representa oportunidades para las familias, para las sociedades. Entonces, bien lo que decía Manuel, hoy día tenemos sectores de difícil cobertura en el mundo del trabajo que la fuerza laboral migrante puede ayudar a rejuvenecer de alguna forma. Quizás no es la palabra más correcta, pero sí a reactivar el mundo del trabajo, y por supuesto también representa un aporte cultural, social, y es una gran noticia para el mundo del trabajo hoy día tener una fuerza laboral de población migrante y refugiada que tiene deseos de trabajar. Y adicionalmente, y quizás volviendo también un poco hacia al principio, uno cuando migra, ¿qué es lo primero que necesita? Necesita un trabajo que te permita insertarte en la sociedad. Es allí donde puedes empezar, por ejemplo, a hacer las primeras redes. Bueno, eso te va a dar tu salario con el que puedes, por ejemplo, optar por un arriendo de una casa, acceder a otros servicios. Entonces, el mundo del trabajo, y como señalaba Anabel, quizás en algunos momentos de la historia de este país, en materia de migración, ha estado relegado a un segundo plano, pero afortunadamente, con esta nueva ley de migraciones que ya va a cumplir, que ya cumplió un año y un par de meses, se ha sentado el Ministerio del Trabajo dentro de los actores relevantes del Consejo de Política Migratoria. Entonces creo que esto también da una señal desde el gobierno de entender que el fenómeno de la migración tiene que ser abordado desde distintos lugares. Y entonces ahí es donde nosotros como Ministerio del Trabajo, como Subsecretaría del Trabajo, hemos entonces adquirido un rol relevante y queremos responder, por supuesto, tanto a las necesidades que tiene el mercado del trabajo, pero también a las necesidades que tiene la población migrante y refugiada para acceder a estas oportunidades de trabajo decente sin ninguna distinción. Y sabemos también que, y esto es para añadir un pelo más a la sopa de la reflexión, dentro de la población migrante también hay grupos prioritarios. Por ejemplo, las mujeres acceden en menor medida a trabajos formales, a oportunidades de trabajo decente, que son aspectos que tenemos que considerar dentro de esta reflexión. Y por otra parte, y no puedo dejar de mencionarlo porque también es uno de los temas que
del departamento que me toca liderar aquí en el Ministerio del Trabajo, es cómo hemos visto que esta ausencia de oportunidades de trabajo decente para las personas migrantes y refugiadas también se ha traducido en un aumento del trabajo infantil para los niños migrantes. Entonces, ¿cómo tenemos que mirar este fenómeno de distintas áreas para prevenir distintas vulneraciones de derechos? No solamente el acceso al trabajo, sino que el acceso y la inclusión a la sociedad de la mejor forma posible. No sé si me extendí mucho, entiendo que eran minutos muy acotados, pero quería poner todo esto No, sobre la yo mesa creo porque me que permitía entonces reflexionar a lo largo de toda la discusión. perfecto. Yo creo que tanto tu presentación, Arlet, como lo que hizo Manuel, como también Anabel, muestran lo complejo del fenómeno. Yo diría que eso es una primera cuestión que hay que darse cuenta que nosotros en el diplomado tratamos de abordar. Por eso mismo yo les decía antes que no solamente nuestro diplomado tiene que ver con el trabajo que hacen los profesores de la Facultad de Derecho, sino que también se nos ha invitado a otras facultades de la universidad, a Historia, a Sociología, a Filosofía. Por lo complejo, yo creo que ustedes han descrito súper bien el fenómeno migratorio en sus distintas aristas, por decirlo así. Yo quisiera solamente agregar una cosa como para pasar justamente a la segunda, a la segunda pregunta que tiene que ver con los aspectos que ustedes consideren positivos o negativos de la migración. Y es un dato. En general, yo creo que ustedes decían, bueno, yo decía al inicio de la presentación que estamos más o menos en alrededor de 1,5 millones, por sobre 1,5 millones ya de migrantes en Chile. El servicio, digamos, la entidad gubernamental encargada del tema migratorio, digamos, tiene datos respecto a los años anteriores. Si ustedes se los revisan, nosotros teníamos aproximadamente, según el censo de 1982, por los que tenemos algunos años, nos, nos acordamos de esa época, eh, eh, del censo del año 82, tenía alrededor de 90.000 migrantes en Chile. Entonces, desde el año 82, alrededor de 90.000 migrantes, al año 2023, que tenemos más de 1,5 millones, 1,600,000 por ahí, fíjense la manera, y eso, claro, si uno mira los últimos 10 años, el número se ha más que quintuplicado, digamos, en los últimos años. Entonces, ese dato, si uno lo mira, lo que pasaba en los años 80, lo que pasaba al inicio de los 90 y lo que ha pasado en los últimos años, en donde el número de personas migrantes se ha más que quintuplicado, evidentemente, y ustedes lo han mostrado, ha traído un conjunto de consecuencias que, lo mencionaban algunos de ustedes, son negativas, pero también son positivas. Entonces, quisiéramos pedirle a ustedes desde su perspectiva un juicio, y la segunda pregunta es, ¿qué aspectos de la migración considera que han generado consecuencias tanto positivas o negativas en el mundo laboral? ¿Y cuáles serían esas consecuencias? Entonces, voy a partir, digamos, de otra forma. Le voy a pedir primero a Anabel que conteste, después a Arlet y después a Manuel. Entonces, Anabel, por favor, si tú nos puedes decir cuáles son los aspectos, las consecuencias positivas y negativas que has visto tú desde tu perspectiva respecto a la migración. Bueno, mira, yo creo que los aspectos positivos de la migración, de alguna manera también en el mundo del trabajo, particularmente mirado desde la perspectiva sindical, ¿no? Desde la perspectiva de donde nosotros trabajamos, ha traído nuevas prácticas también, nuevas relaciones, nuevas formas de mirar cómo se hace el trabajo y cómo se trabaja, ¿no? Yo creo que en ese sentido, no en todas partes pareciera que hay esto que a veces los medios muestran una suerte de competencia entre trabajadores, ¿no? Entre trabajadores chilenos y trabajadores migrantes. Eso no sucede en todas partes porque efectivamente, particularmente en los lugares donde nosotros tenemos sindicatos fuertes, nosotros vemos que se hace una inserción bastante interesante,
solidaria. Yo diría que hay bastante solidaridad en ese contexto, digamos. Hay otros espacios donde efectivamente esto es como dos caras de la moneda, ¿no? Tiene los dos lados. Hay otros lugares donde esa inserción es difícil y efectivamente trae conflictos, trae conflictos. Yo diría particularmente cuando se genera esta idea de que el migrante viene a ocupar espacios de trabajo que le pertenecen o no sé, le pertenecen, por decir alguna palabra, al mundo chileno, al mundo de los trabajadores chilenos. Ahora, en ese sentido, nosotros destacamos mucho que es muy importante que los trabajadores y trabajadoras migrantes, que ha sido nuestra experiencia positiva, se vinculen bastante a lo sindical, porque ¿cuál es el miedo del trabajador chileno? Que es lo que genera inquietud de repente y preocupación, es que el trabajador migrante viene dispuesto a trabajar en cualquier condición. Y eso es muy complejo porque cuando los y las trabajadores han a través de luchas bien fuertes, bien grandes, han logrado cierto tipo de condiciones laborales, cierto estatus en las condiciones laborales, se ve muy complejo que llegue otra fuerza de trabajo que esté dispuesta a trabajar incluso por debajo de las condiciones en las cuales los y las trabajadoras chilenas han logrado insertarse, ¿no? Y eso también es complejo y en ese sentido yo diría que el comportamiento también empresarial es algo que hay que revisar en ese sentido, porque en muchos casos nosotros hemos visto en términos, y esto es negativo, en muchos casos efectivamente desde el mundo empresarial hay prácticas que prefieren en muchos casos buscar a trabajadores migrantes, porque dice que el trabajador migrante primero es una persona que no se va a vincular a estos revoltosos de los sindicatos, a esta gente que pasa exigiendo derechos, etcétera, etcétera, y por tanto en esas condiciones un mundo más sumiso. Y eso sí genera dificultades porque la gente ve un riesgo de bajar condiciones laborales y tirar hacia abajo cuestiones que son complejas ya para los propios chilenos. Sin embargo, esa no es la práctica habitual ni es la práctica más común, digamos, desde la perspectiva del mundo sindical. Nosotros nos parece que en ese sentido hay que incentivar mucho esta participación. Nosotros vemos, por ejemplo, en el mundo del comercio, nosotros tenemos dirigentes sindicales que son migrantes. De hecho, con mucho agrado, el otro día vimos compañeros que vienen de la empresa de café Juan Valdés, que son toda la directiva entera son compañeras colombianas, entonces muy lindas ellas, personas que se han puesto a la cabeza de los derechos laborales, a la defensa de los derechos. Para nosotros ha sido una práctica realmente muy bonita, fue muy interesante recibir a estas personas en nuestra organización. Entonces yo siento que tenemos esas dos miradas, pero desde la perspectiva de lo que ha sido la experiencia sindical para nosotros ha sido muy positivo cuando nuestros sindicatos han logrado hacer esta conexión con los y las trabajadoras migrantes, integración en el trabajo. En los sindicatos tenemos muchos lugares, particularmente en el comercio, donde tenemos muchos representantes como delegados, participan en negociaciones, etcétera, etcétera. Y eso a nosotros es muy positivo, estamos muy contentos en ese sentido. Sin embargo, claro, existen estos otros temores y yo vuelvo a insistir, a veces son prácticas de cierto tipo empresarial que alimenta este tipo de práctica y también muchas veces los medios de comunicación también intervienen y también tienden a generar culturas de miedo hacia los migrantes, cosa que a nosotros nos parece muy negativo porque esa no es la realidad laboral. Y los otros riesgos que tenemos nosotros es que justamente con la irregularidad se producen tantas situaciones de abuso con los trabajadores y trabajadoras migrantes. Eso nosotros estamos atentas, en eso trabajamos muy codo a codo con la Dirección del Trabajo, justamente para denunciar cuando hay trata de personas, cuando hay trabajo infantil en muchos lugares, y eso nos preocupa mucho pero eso está vinculado principalmente a la situación de irregularidad. La persona irregular está en una situación de vulnerabilidad muy alta y puede ser, por supuesto,
víctima de todas estas prácticas que son lamentables y que en realidad tenemos pocos instrumentos nosotros desde el mundo del trabajo como para intervenir en ese sentido. Por eso vuelvo a insistir que las políticas públicas, particularmente en el ámbito del trabajo, es necesario hoy día mejorarlas y hacerlas más asertivas, particularmente con estas prácticas que sí son prácticas que están reñidas totalmente con todos los tratados y acuerdos de derechos humanos que tenemos a nivel internacional y nacional. Nosotros hemos firmado todos los acuerdos que hay en relación a derechos humanos y tenemos obligaciones muy importantes en ese sentido. Tenemos que sacar estas estigmas que hay sobre la migración, que se generan particularmente a través de los medios de comunicación sobre delincuencia, y esos son estigmas que en realidad generan estas situaciones complejas. Muchas gracias, Anabel. Muchas gracias. Hay Sí. un micrófono abierto. Muchas gracias. Justamente tú estás tocando un tema que es la siguiente pregunta, que tiene que ver con la pregunta sobre los desafíos que justamente este tema nos coloca como sociedad. Quisiera entonces darle de nuevo la palabra a Arlet respecto de los aspectos positivos, los aspectos negativos que desde la perspectiva del Ministerio ven ustedes sobre la migración. Adelante, Arlet. Muchísimas gracias. Bueno, Anabel ya destacaba varios de los aspectos positivos y negativos, y a eso también, bueno, me sumo y quisiera agregar que, y por cierto que ha estado bien estudiado esto, se han levantado harta información al respecto. La migración contribuye a las economías, tanto de los países de acogida como los países de orígenes de las personas migrantes. Me imagino que luego Manuel va a comentar todo el aporte que hacen las personas migrantes a sectores donde la población que estaba en Chile, los nacionales en general, ya no queremos trabajar en esas ocupaciones, y que los migrantes entonces vienen a revitalizar algunos sectores de la economía que hoy día llamamos de difícil cobertura, como la agricultura, como el sector de transporte. Muchos han hablado también, por ejemplo, del hidrógeno verde, ahora que estamos hablando de estas economías medioambientalmente amigables. Entonces, ahí tenemos un gran beneficio en términos económicos de la migración. También, por supuesto, la migración es muy beneficiosa para los propios migrantes y sus familias, y en el entendido de que la migración en su mayoría es migración laboral, porque vienen a buscar mejores condiciones, mejor bienestar para ellos y su familia. Por cierto que la migración entonces es muy beneficiosa. Ahora, luego voy a referirme a los aspectos negativos, pero quería también señalar eso. Por otra parte, lo que hemos estado, y que la literatura también lo ha hecho, la migración equilibra la oferta y la demanda de trabajo siempre cuando se den en contexto, y ya lo veníamos hablando de trabajo decente. Cuando hay oportunidades con trabajo decente, cuando tenemos distintos servicios, por ejemplo, es algo que nosotros tratamos de hacer a través de el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, y también a través de la Bolsa Nacional de Empleo, es entregar estas oportunidades o mostrar las ofertas con trabajo decente para las personas migrantes y refugiadas, también para los nacionales. Entonces así evitamos prácticas abusivas como por ejemplo la explotación laboral, el trabajo forzoso, la trata de personas con fines de explotación. Entonces también estos beneficios tienen que estar respaldados por políticas públicas, por medidas que los puedan proteger. La migración también ayuda a desarrollar y transferir competencias en todos los niveles. Muchos de los migrantes tienen muchísimos conocimientos en materia que los chilenos en ocasiones desconocemos, vienen a revitalizar en ese sentido el mundo del trabajo. Por supuesto, también contribuyen a los sistemas de protección social. Tenemos más trabajadores, también hay convenios, por ejemplo, para transferir las pensiones y que contribuyan
al bienestar de ese trabajador y de esa familia, pero también al sistema de protección social en general. Y por supuesto fomenta la innovación y aporta a las comunidades tanto cultural como socialmente. Sin embargo, cuando no tenemos oportunidades de trabajo decente, cuando hay prácticas abusivas dentro del mundo del trabajo, estos beneficios se ven, por supuesto, mermados con distintas situaciones que afectan, atentan a los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas. Y algunas de las dificultades que nos vemos enfrentados, que nosotros analizamos diariamente desde el Ministerio del Trabajo, por supuesto, es la situación migratoria. Si bien la situación migratoria no incide en los derechos laborales, son garantizados de igual forma, independiente de la situación migratoria de la persona. Sí, muchas veces, producto del desconocimiento, del miedo, las oportunidades de trabajo decente se ven mermadas porque, bueno, siempre hay una vía... una vía negra de trabajo, donde, por ejemplo, vemos que hay coyotes que retienen documentos, que entonces hablamos de trata de personas cuando no tenemos esta migración ordenada, segura y regular. Por cierto, eso también afecta en los recursos económicos que puedan tener esas familias, porque si no estamos hablando de trabajos que estén regulados, trabajos decentes, los salarios van a ser menores y en algunos casos no hay salarios, sino que es una especie de servidumbre por deuda de lo que hemos estado observando en el último tiempo y que como ministerio estamos muy preocupados de atender. También tenemos barreras culturales, idiomáticas, quizás lo vimos muchísimo más con la migración haitiana, donde estuvimos obligados, y muy bien obligados también, a aprender o a tener dentro de nuestros trabajos a personas que pudieran hacer las interpretaciones hacia el creolé para que las personas migrantes tuvieran acceso, por ejemplo, a los distintos servicios que tiene el ministerio. En ese sentido, por ejemplo, desde Chile Atiende se habilitaron tótems, se habilitaron traductores para facilitar el acceso a los servicios de las personas migrantes y refugiadas que estaban en el país. También, y no podemos desconocerlo, las dificultades de la migración y las dificultades para acceder al trabajo decente también radican en los bajos salarios, las malas condiciones laborales y, por cierto, la informalidad laboral. Ya lo señalaban mis compañeros panelistas en la primera pregunta. Si vemos, y solamente a simple vista, yo aquí tengo una ventana que da hacia el Paseo Huérfanos, vemos que hay muchísimo comercio informal a propósito de estas escasas oportunidades de trabajo decente y de las distintas dificultades que tiene la migración. Esto para nosotros como ministerio, tanto para la ministra Jara como para el subsecretario Bocardo, ha sido un tema muy relevante. Hay una mesa en torno a la informalidad que también tiene estos anteojos, este enfoque de migración, porque entendemos que es algo que tenemos que atender y atender con mucha urgencia. Asimismo, y es algo que si bien no nos compete directamente como Ministerio del Trabajo, pero sí en el sentido del mundo del trabajo, para garantizar esos trabajos decentes, tenemos un problema con el reconocimiento de estudios o también de oficios y profesiones que ha dificultado que muchas personas puedan trabajar en aquello que se han especializado. Muchos hemos escuchado a médicos, médicas, enfermeras, enfermeros que están trabajando en el comercio, dado que no han podido convalidar sus títulos o en algunos casos no han podido certificar sus competencias. Eso la ley lo ha establecido, está muy claro, y la política debiera avanzar en esa línea para entonces habilitar, favorecer estas oportunidades de trabajo decente para las personas migrantes y refugiadas. Otra de las dificultades que no solamente se da para las personas migrantes y refugiadas, sino que es algo que estamos viendo en Chile y en el mundo, son las dificultades para el acceso a los cuidados. Y con esto me refiero a lo que señalaba en la primera pregunta. Hay muchas mujeres que no acceden al mundo del trabajo formal, dado que
deben quedarse en sus hogares cuidando de niños, niñas y adolescentes y de personas mayores que están en situación de dependencia. La falta de redes de las personas migrantes, de entornos de apoyo, también dificulta este acceso al mundo del trabajo formal. Y digo eso porque el trabajo de cuidados es un trabajo y así lo hemos entendido desde el Ministerio del Trabajo. Pero entonces un sistema nacional de cuidados que permita que las personas que cuidan, que en su mayoría son mujeres, se inserten en el mundo del trabajo, tengan un salario digno, que permita a la familia entonces tener un bienestar, eso va a ser también una gran noticia que quisiéramos anunciar dentro de este gobierno. Y por supuesto, y no podemos desconocer, ya Anabel lo anticipaba, la xenofobia y el racismo que muchas veces vemos sobre todo en las prensas, y también hay muchas veces hemos escuchado, ¿no?, que las personas migrantes nos vienen a quitar los trabajos, y tenemos que ir derribando ese mito, y con eso me vuelvo a referir a las ocupaciones, a los trabajos de difícil cobertura. Hay ocupaciones que los chilenos ya no queremos hacer, las personas migrantes están dispuestas a trabajar en esas ocupaciones, entonces no nos están quitando el trabajo. Lo podíamos ver con mucha claridad con las trabajadoras domésticas, las trabajadoras de casa particular. Muchas chilenas ya no quieren realizar esos trabajos por distintas razones, y entonces las mujeres migrantes en su mayoría han tomado esta oportunidad como una gran oportunidad de inserción laboral, de trabajo decente. Entonces también estamos hablando de esta necesidad de romper estos mitos y de avanzar en información y sensibilización, no solamente porque muchas veces nos piden a nosotros desde el Ministerio del Trabajo, no, es que tienen que sensibilizar a los empleadores sobre la importancia que tiene la migración, pero en muchos casos los empleadores son aquellos que están más sensibilizados respecto de esto, pero entonces tenemos que hacer una sensibilización general a toda la población, y por eso es tan importante, por ejemplo, las escuelas de formación sindical que realizan desde las organizaciones de trabajadores. También nosotros tenemos un departamento de diálogo social que tiene y que sensibiliza sobre estas materias, y por cierto desde el Departamento de Derechos Fundamentales también lo hacemos. Entonces, para ir finalizando esta pregunta, la migración laboral entonces es un desafío complejo, y que además nos impone como mundo del trabajo la necesidad de equilibrar las ofertas y las demandas de trabajo, siempre con el foco en las oportunidades de trabajo decente que permitan la inserción laboral de las personas migrantes, respetando todos sus derechos humanos. Así que muchas gracias. La extensión. Hay algunas consultas que tenemos también antes de darle la palabra a Manuel, que tenemos en el chat. Vamos a tratar después de escuchar a Manuel, tenemos todavía un par de preguntas, y ahí le voy a pedir mayor precisión a nuestros panelistas, digamos, me refiero menor extensión, más precisión. Y quisiera entonces, antes de eso, escuchar a Manuel, porque creo que también es muy interesante la perspectiva que se tiene, en este caso, desde la empresa, de la CNA, respecto de cuáles son los aspectos positivos y cuáles son los aspectos negativos que identifican ustedes respecto de este fenómeno migratorio. Manuel, por favor. Gracias, Enrique. Comparto gran parte de lo que se ha señalado por el LED y por Anabel. Yo creo que en estas materias que estamos conversando hay mucha más puntos de acuerdo dentro de los distintos actores de los que se piensa. Como ya se ha señalado bastante, y cuesta a veces generalizar esto de los efectos, las consecuencias, porque son muchos los factores. Yo creo que la migración ha tenido principalmente un efecto positivo en el mercado del trabajo, principalmente por la disposición al trabajo de las personas migrantes, tal como decía Led, especialmente en aquellos casos donde hay menos interés de desarrollar actividades por parte de los chilenos, como el trabajo doméstico que mencionaba ella. Específicamente en el sector agrícola,
la migración ha sido un aporte al crecimiento del país, en un contexto de desaceleración de la fuerza de trabajo por procesos demográficos, la migración campo-ciudad, y también por el envejecimiento de la población. La gente más joven no se quiere quedar en el campo, y eso es algo que se puede ver a simple vista. A eso se suma también la competencia laboral con otras actividades productivas. Pongo un ejemplo, una persona que se desempeña como horquillero en una faena agrícola, al momento que el precio del cobre está muy alto y la empresa minera tiene ofertas salariales que la agricultura quizás no puede competir. Entonces, cuesta más encontrar personas que se dediquen a este trabajo, y ahí los migrantes sí tienen una buena posibilidad de trabajo. Y con la gente joven pasa un poco lo mismo. La gente joven muchas veces, por buscar otro tipo de trabajos más cercanos a la ciudad, con otros factores, va dejando el campo fuera de sus prioridades. ¿Por qué? Porque es un trabajo al aire libre, trabajo físico, muchas veces a pleno sol. Entonces hay ciertas actividades que las van desechando, y en ese sentido es bueno contar con el aporte de los migrantes. Los migrantes han aumentado la oferta de trabajo, ocupando este lugar que costaba llenar con los trabajadores nacionales, y hay que tener en cuenta, por lo menos en la agricultura, que hay ciertos cultivos que son muy intensivos en mano de obra. Entonces, de no contar con trabajadores, muchas veces está en riesgo o juego la producción de todo un año. Muchas veces uno escucha a los agricultores que dicen, bueno, este año no fue tan bueno, el próximo año va a ser mejor. Pero en una temporada de cosecha se juega el resultado productivo de todo un año, con toda la inversión que se implique, con todo el riesgo del negocio. La llegada de los migrantes también aporta en la demanda de bienes y servicios, y eso finalmente ayuda a la economía local en estos sectores rurales, que también es una buena forma de activar y crecimiento económico a nivel más regional. Como posible impacto negativo, quizás puede mencionarse la sustitución de trabajos poco calificados, ¿ya? Y quizás ahí sí hay una situación que es bueno darle una buena vuelta. Es muy interesante lo que comentan antes. Anabel comenta que los trabajadores llegan con nuevas prácticas, y efectivamente es así, no solamente con nuevas prácticas, sino también con otras actitudes de trabajar. A veces los chilenos tenemos muchas virtudes, pero también tenemos algunos defectos, y el hecho de ver trabajadores con un pensamiento distinto nos ayuda también a mejorar en nuestra forma de enfrentar el trabajo. Otro quizás aspecto negativo puede ser el problema de integración, como también se ha mencionado, especialmente en el ámbito social, y lo que es más patente en aquellos migrantes de países que quizás tenemos menos cercanía cultural o idiomática, como se comentó también. Un punto que quería comentar que se ha señalado respecto yo creo que aquí el gran riesgo en esto es principalmente la informalidad y la irregularidad de los migrantes. Nosotros en la agricultura, si bien nosotros compartimos plenamente el análisis crítico que se hace de aquellos empleadores que pueden aprovecharse de una persona migrante, pero cuando hay personas que están de manera regular, formal, la verdad es que eso no ocurre. No ocurre porque, por lo menos en el campo, hay que sacar adelante una faena agrícola que depende de la naturaleza principalmente, y la verdad es que las condiciones son las mismas y son las mejores posibles, porque si no los trabajadores se van al predio al lado. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que le da la protección a los trabajadores? Tener la formalidad, y para la formalidad necesita la regularidad. Eso. Muchísimas gracias, Manuel. Yo creo que tú tocas, y ha sido también parte de las respuestas de Ana y también de Arlet, un par de temas que son muy interesantes, que es el tema de la informalidad y de la irregularidad, que justamente nos llevan a la tercera de las preguntas. Ya llevamos un poco más de una hora de este conversatorio, nos quedan un par de preguntas. Yo quisiera, como les decía, pedir que fueran lo más sintéticos posible en su respuesta, porque también queremos dejar unos 5 o 10 minutos al final para consultas que tengan las personas que están presentes hoy día en este conversatorio. Justamente el tema, desde la perspectiva de la migración laboral, son los desafíos. Bueno, ya los nombrabas tú dos, que son gruesos: el tema de la informalidad, el tema de la irregularidad.
Pero ahora desde el punto de vista de su expertise, ustedes en los mundos en los cuales trabajan, eh, partimos con Arlet, seguimos con Manuel y terminamos con Anabel. ¿Cuáles son esos desafíos, yo diría, puntuales que ustedes identifican desde la empresa, desde la CUT, desde el Ministerio del Trabajo respecto de migración laboral? Entonces, Arlet, por favor. Muchísimas gracias. Primero quería aclarar algunas de las consultas del chat. Copié parte del extracto de la definición de trabajo decente. Entiendo que también está Montserrat López de la OIT en el conversatorio que dejó algunos links respecto de las definiciones de trabajo decente que pueden entonces encontrar en el chat porque habían hartas preguntas al respecto de eso. Y para no excederme tanto en el tiempo y responder la pregunta sobre estos desafíos pendientes en materia de migración, por supuesto es avanzar hacia el trabajo decente para las personas migrantes y refugiadas que están en el país, pero entonces ¿eso qué implica? Implica el levantamiento de información de cuáles son las necesidades que tiene hoy día el mundo del trabajo o el mercado del trabajo respecto de estas ocupaciones de difícil cobertura o donde hay oportunidades para insertar a las personas migrantes y refugiadas en el mundo del trabajo. También este desafío de información es parte de, por ejemplo, saber qué perfiles laborales tienen las personas migrantes para entonces que los procesos de intermediación entre las ofertas y las demandas de trabajo sean acorde a las competencias, capacidades e intereses de las personas. Y esto evitar que los médicos trabajen en el comercio, pastelero a tus pasteles. Adicionalmente, también parte de estos desafíos es mejorar los procesos de intermediación. Muchas veces los empleadores vienen y dicen, tenemos todas estas ofertas de trabajo, y por el otro lado las personas migrantes y refugiadas nos dicen, tenemos muchas ganas de trabajar. Entonces, ¿en qué momento hacemos el match y podemos decir, aquí nace el chocapic entre ambas aspectos para poder entonces hablar de procesos de intermediación laboral efectivas? Por cierto, también otro de los desafíos es la necesidad de sensibilización, de información, no solamente información respecto de las ventajas y beneficios que tiene la migración laboral, sino también información sobre los derechos en el mundo del trabajo, sobre la importancia, por ejemplo, de la sindicalización y otros aspectos que ya señalaba Anabel. Y además, y uno de los grandes desafíos, y sobre todo en el gobierno del presidente Boric, que se ha declarado como un gobierno feminista, es ir cerrando las brechas de género que existen hoy día en el mundo del trabajo, y que a propósito de las distintas características que tiene la migración hoy día, estas barreras se han acrecentado dentro de la población migrante y refugiada. Entonces, para no extenderme, porque las otras preguntas ya me extendí más, lo voy a dejar hasta ahí, y luego cualquier consulta la podemos hacer en la parte final. Muchas gracias, Andrés. Manuel, por favor. Gracias, Enrique. A ver, yo creo que hay 4 puntos en los que es importante enfocar este desafío nuevo. El primero es una revisión profunda de la ley 21.325, su reglamento y decretos respectivos, de acuerdo a la aplicación que se ha concretado. A ver, la dictación de esta ley se dio en el marco de un contexto, ya se pasó de criterios distintos de gobiernos, en que un gobierno anteriormente era de puertas abiertas, después el otro buscaba ordenar la casa, y finalmente se dio el efecto péndulo, y se llegó a una fórmula de solución que es muy difícil de aplicar en ciertos aspectos. ¿Ya? Yo me acuerdo en su minuto de las puertas abiertas cuando se modificó el tema de la visa temporaria, y toda la gente que entraba, que llegaban en aviones, y la gente podía entrar y conseguir una visa y finalmente se quedaba en el país sin mayor orden. Pero efectivamente la ley nueva llevó al otro extremo y resulta a veces poco practicable. El contenido de la ley, en nuestra opinión, no se ajusta ni a la cultura ni a la realidad del país, y busca imponer procedimientos de difícil aplicación.
¿ah? La regla general, o sea, partamos primero nosotros como sector agrícola, creemos que ya la definición del permiso de residencia temporal para trabajadores de temporada no se ajusta a la realidad de los trabajadores de temporada. ¿Ah? Es una visa que solamente puede estar hasta por 6 meses dentro del año, cuando la realidad indica que eso no es así. Entonces ya partimos con un pie en contra. Por otro lado, esta regla general de que los titulares de los permisos de permanencia transitoria no puedan postular a un permiso de residencia que establece el artículo 58 y hace que la postulación a estos permisos de residencia temporal sean desde el extranjero y por vías telemáticas, dificulta la cosa. ¿Ah? La dificulta por varias razones, y quizá suena muy bonito en la práctica y en la teoría para cargos gerenciales, para profesionales, ¿ah? Pero es muy impracticable para el caso de trabajadores poco calificados. Por un lado, está quién de aquí, de los que estamos acá en el Zoom, contrataría a alguien sin conocerlo y que le enviaría un contrato firmado ante notario para que el trabajador lo tenga que firmar en el consulado en el otro país. ¿Ah? Que tampoco hay consulado en todas partes. Es algo muy difícil. Y más encima tienen que hacerlo online. Imagínense cómo tendrá que hacerlo una persona boliviana que vive en sectores rurales del departamento de Potosí o del departamento de Oruro. Es prácticamente imposible la forma en que la nueva ley estableció esto. Las complejas exigencias de este nuevo marco normativo, en nuestra opinión, también están fomentando esta migración irregular y la informalidad. Y yo creo que es algo que tenemos que revisar. Las leyes no son estáticas ni están escritas en piedra y debemos buscar la forma de cómo tener modificaciones legales y reglamentarias y a través de los decretos que puedan ir corrigiendo algunos de estos defectos como los que yo estoy mencionando. En segundo lugar, como desafío, yo creo que, y en atención a esto que se está produciendo, creo que también es importante evaluar, pensar, analizar cómo regularizar la situación de aquellos trabajadores que están actualmente en el país fuera del marco legal y que se encuentran de manera irregular en el país. Hay que buscar una solución. Hoy día es algo que está ocurriendo y que hay que buscar la manera de cómo corregirlo. Esto se da no solamente, el legislador debe contemplarlo en distintos aspectos, no solamente en materia laboral o migratoria, pero en este caso tenemos que pensarlo de esta forma. En tercer lugar, como desafío, yo creo que es necesario tener un organismo público moderno. La ley ayudó muchísimo con la creación de este Servicio Nacional de Migraciones. Es un muy buen avance, pero efectivamente las excesivas demoras que se arrastran históricamente para la solicitud de las visas y los permisos son impresentables, no son funcionales ni operativos, no puede ser. Se afecta a los trabajadores en su dignidad, en sus derechos, los derechos humanos que comentaban anteriormente, se afecta al sector productivo en la contratación de mano de obra. Piensen que una temporada agrícola para ciertos cultivos puede durar 2, 3 semanas, 4 semanas, un mes, 2 meses. Y en todo ese tiempo la persona no consiguió absolutamente ni un papel al día. Es impresentable. Nosotros creemos que esto aumenta la informalidad y todos los efectos que ello conlleva. Se requiere, por lo tanto, nosotros estimamos, y lo hemos dicho en cada instancia que hemos podido y a todas las autoridades, que se necesita robustecer y modernizar al organismo público a cargo de migraciones con mayores recursos, lo primero, con mayor personal, con mayor tecnología. Es algo realmente necesario. El fenómeno de la migración ya no es algo como un fenómeno, es algo que llegó para quedarse y tenemos que abordarlo bien y seriamente. Y en un cuarto lugar, que yo creo que también es un desafío de todos los que estamos aquí presentes, tanto gobierno, trabajadores y sector empleador, es que falta información al momento de contratar a un trabajador extranjero. Yo me voy a detener más en ese punto en la siguiente pregunta, pero creo que si es que los trabajadores y los empleadores, por mucho que la ley se entienda conocida por todas, no tienen claro la forma de poder contratar, lo único que hacemos es fomentar la irregularidad y la informalidad. Muchísimas gracias, Manuel. Ana, por favor. Muchas gracias. Mira, bueno, yo comparto bastante de las cosas que han dicho los panelistas anteriores. Decir que desde la central, bueno, nosotros como organización participamos prácticamente en todas las mesas de trabajo que hay, formales y particularmente las institucionales. Hemos estado en la política migratoria, bueno, y en todas partes hemos ido con la misma prédica. Nosotros nos parece que los desafíos siguen instalados en la política migratoria. Yo creo que ahí es donde están las principales trabas. Hemos insistido mucho en la posibilidad de
de que desde la política migratoria se vea un perfeccionamiento respecto a todo el tema de las visas. Nosotros tuvimos buenas experiencias con las visas laborales que ayudaron a un proceso de regularización interna bastante interesante, que eso fue borrado en el gobierno anterior, borrado pero partiendo, digamos, cuestión que nosotros creemos que agudizó bastante los problemas de migración en términos de regularización y de ingreso irregular, ¿no? Por tanto, yo creo que ahí hay que darle una vuelta. Nuevamente, hemos hablado bastante con el director del Servicio de Migraciones, justamente buscando alternativas para generar un sistema de visa que evite esto que dice Manuela, esto de que tú tienes que contratar personas que no conoces, que la gente tiene que ir a buscar la visa afuera, que además se producen después ciertos vicios en términos de que la gente sale a la frontera, vuelve de la frontera para poder ingresar, sale aquí al ladito de Chile para poder ordenar de nuevo el contrato, en fin, hay vicios que son complejos. Nosotros hemos insistido mucho, creo, en los desafíos, todavía están muy puestos ahí, y en que el mundo del trabajo tenga un rol más incidente en la política migratoria. Hasta ahora todavía aparece hacia lo público como que el mundo del trabajo no tuviera tanta incidencia, cuando efectivamente desde la institucionalidad pública laboral hay mucho que aportar para ayudar a la regularización. Y hay que esta política migratoria, que es la gran traba en el fondo que se produce para la inserción laboral, tenga efectivamente algún norte en ese sentido, porque si no vamos a seguir en el mismo sistema. Creo que hay que avanzar a una segunda posibilidad desde el gobierno. Entiendo que el gobierno hoy día está tratando de cerrar todas las solicitudes que habían pendientes del gobierno anterior respecto al proceso de regularización que se hizo. Hemos insistido mucho que hay que avanzar en un segundo proceso de regularización, abriendo oportunidades a la nueva gente que ha vuelto, que ha ingresado, pero eso entiendo que también está trabado en el sentido que todavía no se termina con el proceso anterior de lo que es la cola que quedó del gobierno anterior. Ahí, por tanto, el gobierno muy responsablemente también dice, mira, tenemos que cerrar esto porque es mucho, no logramos cerrar ese proceso anterior para poder abrir uno nuevo. El problema es que cuánto nos demoramos en eso y cuánto esto va haciendo más aguda y más difícil la situación migratoria. Entonces creemos que en ese sentido hay mucho vacío todavía que resolver. Nosotros también interlocutamos bastante con el Consejo Superior Laboral, el cual en este periodo nosotros presidimos como Central Unitaria de Trabajadores, y también hemos pedido al Consejo Superior Laboral, que yo creo que es la instancia mayor que tenemos en Chile de diálogo social, en que está efectivamente los empresariados a nivel bastante alto, también la central, y está el gobierno con la presencia del ministro del Trabajo. También hemos insistido que desde el Consejo se pueda también revisar cómo estamos mirando el tema migrante desde la perspectiva y aquellas orientaciones que el Consejo Superior Laboral también puede entregar, particularmente en los acuerdos que se pueden generar ahí entre empresariados y trabajadores, respecto a solucionar este problema, porque este problema, esto se transforma en un problema no solo para el mundo empresarial, como dice Manuel, sino que es un problema de todos nosotros, y tenemos que estar dialogando y tenemos que estar de acuerdo en ese diálogo para que esto efectivamente ayude a que estas personas puedan gozar de sus derechos humanos, porque nosotros como país estamos obligados a garantizar eso, y nosotros vamos a seguir insistiendo en esa política. Creemos que ahí están las trabas. Nosotros nos preocupamos del mundo del trabajo. Hay un problema de información muy serio que también nos vamos a referir, como dice Manuel, más adelante, pero nosotros también hemos participado durante todo el proceso, todos los tiempos que llevamos trabajando con el tema migrante en un tema de información hacia trabajadores migrantes, hacia los sindicatos, de manera que la gente conozca sus derechos, conozca la legislación, sepa lo que tiene que hacer, y en ese sentido para nosotros es bien fundamental. Pero si las instituciones no funcionan en ese plano, es muy difícil que uno, por mucho que informe, por mucho que ayude, por mucho que acompañe, las trabas están más bien en niveles institucionales que
sí, yo creo que hay problemas culturales que hay que resolver, que se pueden enfrentar, pero más que nada son los enclaves difíciles que tenemos en términos de institucionalidad que tenemos que resolver, y eso es muy urgente. Ojalá que en la política migratoria salgan orientaciones, porque aún no conocemos la política migratoria, hemos participado, pero aún no la conocemos, que además es un mandato de ley, ya lo decía Manuel, es un mandato de la ley de que tenemos que contar con esa política nacional migratoria y ver que si desde ahí hay cuestiones que nos ayuden a resolver estas otras trabas institucionales, porque los cambios de ley no son tan fáciles, pero sin embargo sí se pueden generar mecanismos nuevos para que la gente pueda insertarse. Eso yo diría en este punto, Enrique. Muchas gracias, Anabel. Nos queda una última pregunta y también les pediría ir ser lo más sintéticos y sintéticas posible. La última pregunta tiene que ver con, desde su organización, digamos, o sector, cómo se aporta a una migración formal, segura, diríamos, regular, inclusiva. Esa es nuestra última consulta para ver si tenemos 2 o 3 consultas del público que nos acompaña posteriormente. Entonces, Manuel, si tú quieres comenzar, por favor. Gracias, Enrique. A ver, una cosa pequeña, nosotros hemos tenido el mejor contacto y las mejores relaciones con el director del servicio. Creo que tenía una muy buena actitud de diálogo y de buscar propuestas y soluciones, y eso lo entendemos así. También cuando yo he hecho estas críticas las he comentado en general como país, más allá de un gobierno u otro, porque creo que este es un problema que se arrastra hace mucho tiempo y que se ha continuado y perpetuado en los distintos gobiernos. A ver, nuestro rol como gremio es apoyar en cuanto podamos, principalmente a los agricultores, no solo a nuestros socios, sino que a los agricultores en general, para que puedan desarrollar su trabajo de la mejor manera y finalmente propender así al mejor desarrollo de la agricultura en el país. Nosotros en las últimas campañas que hemos realizado hemos acuñado una frase que nos representa bastante, que decimos: los agricultores queremos hacer bien las cosas, ¿ya? Lo cual refleja una intención de dar correcto cumplimiento a las leyes, en este caso la ley migratoria y la ley laboral. Muchas veces hay empleadores que de repente hacen algo sin saber porque no lo conocen y quizás tienen alguna falta, algún error, y nuestro rol principalmente es informar. Y así como comentaba anteriormente, hace varios años atrás, el 2017 creo, nosotros como Sociedad Nacional de Agricultura lanzamos un manual práctico para contratar extranjeros, que aquí les estoy mostrando un papel, les voy a mandar un link, pero con la primera versión, no encontré la versión posterior, en que de alguna manera se repartía físicamente, también de manera digital, a los distintos empleadores para ver todo lo que tenían que hacer para contratar a un extranjero cuando les tocaba la puerta o el portón ahí en el predio, le decían: oye, quiero trabajar. Chuta, ¿qué hago? ¿Qué papeles necesito? ¿Qué es lo que tiene que tener al día? Por favor. La gente no estaba preparada para esto y nosotros partimos con esta iniciativa para poder buscar que los trabajadores fueran formalizados correctamente, que tuvieran sus documentos al día y que el contrato contuviera todas las disposiciones que tenía que contener, que se pagaran las cotizaciones previsionales, en fin. Nuestro rol, por lo tanto, es de difundir, de informar en nuestros asociados para poder hacer que ellos cumplan bien su trabajo y sean buenos empleadores en lo que corresponde a esta materia. Por lo tanto, esto es el segundo. Pero esta importancia de la difusión, nosotros la tenemos media truncada en los últimos años, en los últimos meses, porque la verdad es que nos ha costado transmitir información con la nueva ley, porque la información o las normas hoy día son poco prácticas, son de difícil cumplimiento, no hay mucha claridad en cómo poder hacer bien con una legislación que es una camisa de fuerza para el desarrollo de las actividades. Lo hemos conversado con las autoridades, ellos lo tienen en cuenta, nos han mostrado la mejor disposición para poder buscar soluciones, pero cuesta difundir cómo hacer algo cuando los procedimientos son tan complejos y engorrosos y las actividades agrícolas son tan de desarrollo muy rápido. Por otro lado, tenemos nosotros también como señalaba Anabel, muchas instancias de diálogo social que participamos, especialmente en la Mesa Nacional Agrícola, en que tratamos y abordamos estos temas, con el sector sindical, agrícola y también con los empleadores de los distintos rubros de la agricultura. La agricultura hay que entenderla hasta el sector de los vinos, la leche, la carne, la fruta, la semilla,
En fin, son muchísimos sectores que están, y cada sector tiene sus particularidades, y en estas mesas de diálogo se entregan muchos antecedentes, se conversa, se aporta, y se entregan propuestas a las autoridades para solucionar el problema y para poder corregir la ley. Actualmente estamos en eso. De hecho, en la última reunión de la mesa del año pasado, el director del servicio nos entregó una instancia con funcionarios del servicio para poder entregar propuestas que estamos trabajando conjuntamente para poder aportar también en la discusión. Eso principalmente es lo que nosotros como gremio hacemos, y es nuestro rol, difundir, ayudar con propuestas y apoyar a los agricultores. Muchas gracias, Manuel. La misma consulta entonces para Anabel. Ya, mira, bueno, gracias. Bueno, justamente hay personas ahí que dicen, bueno, hay que hacer una autocrítica a las organizaciones, ¿y qué pasa? La verdad es que cada uno está en su rol. Nosotros efectivamente somos como pulga en la oreja en esta cuestión. Llegamos a ser majadero muchas veces con las instituciones donde vamos insistiendo en la necesidad de algo que dice Manuel. Esta nueva ley es una camisa de fuerza en muchos casos para poder avanzar en términos de lo que uno requiere respecto a los derechos de las personas. El problema es que nosotros no somos los que cambiamos las leyes. Pues. Nosotros insistimos, vamos, llevamos las propuestas. Es cierto, hay una inclinación al diálogo, hay un buen diálogo con el director con el servicio migratorio y todo aquello, pero sin embargo, nosotros dejamos nuestras propuestas, pero ya está fuera de nuestro alcance el poder hacer esos cambios necesarios. Nosotros trabajamos codo a codo con OIT en todo este tema migratorio. Acabamos de terminar un tremendo proyecto que tuvimos con Naciones Unidas, en que estuvo también CPC para apoyar los municipios, porque nosotros también estamos tratando de extender nuestro trabajo hacia las localidades. Los municipios también tienen... digamos, una recarga respecto a cómo hacerse cargo de la gran migración que está en las comunas. Nosotros también trabajamos y tenemos un trabajo bien cerrado con los municipios. Tenemos una página web en la cual tenemos especialmente una línea que se llama la Ruta del Migrante, donde aportamos información, ayudamos a las personas a consultar sobre sus derechos. Tenemos un abogado que también atiende casos, en caso de casuística. Eso nosotros lo hacemos. Tenemos un diálogo permanente con nuestros sindicatos para que ellos trabajen en términos de incorporar, insertar a trabajadores migrantes, atenderlo. Nosotros asesoramos a nuestras CUT provinciales y regionales para que se puedan también insertar en regiones y provincias, en todos aquellos espacios donde hay mesas de diálogo, como dice Manuel, en donde tenemos nuestras federaciones y organizaciones también trabajando en aquello. Digamos, por ese lado, nosotros tratamos efectivamente de llegar a la población migrante de distintas formas y de distintas maneras para entregar información sobre los derechos, información sobre la importancia de sindicalizarse también cuando existe la posibilidad, etcétera. Si el tema no está la traba en eso, y podemos seguir informando y podemos seguir haciendo casos. Trabajamos con la Dirección del Trabajo, tenemos un convenio de trabajo con la Dirección del Trabajo entre la CUT y la Dirección para atender a trabajadores y trabajadores migrantes, pero sin embargo creemos que los desafíos siguen instalados en este marco de institucionalidad. Y yo creo que ahí, con todas las otras organizaciones, nosotros hacemos presión como en el mismo sentido. Es necesario que eso cambie de alguna manera, porque nosotros en el fondo estamos lidiando con las consecuencias de aquella política. Y las consecuencias es que tenemos personas desprotegidas, tenemos personas en la irregularidad, tenemos personas vulneradas, etcétera, etcétera. Eso es consecuencia de una política. Y por tanto, si esa política no cambia, vamos a seguir haciéndonos cargo de las consecuencias de aquello. Y efectivamente eso puede ser un muro de lágrimas eterno. Eterno, porque efectivamente las personas cuando llegan y necesitan los apoyos no podemos dárselos porque efectivamente esta camisa de fuerza nos lo impide. Entonces yo creo que tenemos que seguir bregando por esos cambios, seguir con nuestras propuestas en ese camino, digamos,
respecto a todos los espacios donde nosotros tenemos inserción y tenemos posibilidad de dialogar. Alguien decía ahí, la CUT tiene relaciones con las cámaras. Claro que tenemos relaciones con las cámaras, pero las cámaras, perdonen, no. Tenemos cierta afinidad y eso, pero son igual, la Cámara de Diputados, las cámaras de senadores son cámaras de partidos. Entonces, también los partidos políticos tienen otras visiones, otros ámbitos. Nosotros no somos un partido político, vamos también a esos espacios, pero efectivamente acá los que tienen, digamos, el deber en este sentido, y creemos que el gobierno del presidente Boric sí hemos visto una disponibilidad en ese sentido, pero yo creo que hay que acelerar, hay que poner el pie en el acelerador en esta cuestión, porque si no, efectivamente se hace mucho, mucho más difícil. Ustedes pueden visitar nuestra página, ver lo que nosotros estamos haciendo en ese sentido. Y estamos, como digo, tratando de llegar a todo Chile, seguir en estas mesas junto a la Vicaría, con los cuales hemos hecho un buen trabajo, hemos logrado también, yo creo que eso es bien importante, hemos logrado que desde todas las perspectivas de todas las distintas instancias ciudadanas y que se levantan, llegamos a propuestas muy comunes, y yo creo que por todos lados al gobierno finalmente uno llega con estas propuestas comunes que se van repitiendo, porque estamos todos más o menos, yo creo, en la misma sintonía del quehacer, y dónde está el nudo, y yo creo que vamos a tener que seguir presionando en ese sentido. Eso yo diría, Enrique, para ser precisa en lo que estamos haciendo. Muchas gracias, Anabel. Nos falta Arlet. Bueno, creo que parte de los desafíos que detectan tanto desde la SNA como representantes de las organizaciones de empleadores, pero también desde la CUT como representantes de las organizaciones de trabajadores, nosotros desde el gobierno también levantamos más o menos las mismas necesidades desde esta otra perspectiva. Yo ya les comentaba, ¿cómo aportamos? Bueno, estamos preparando levantamientos de información a través del Comité de Prospección Laboral para identificar aquellos sectores donde tenemos más oportunidades de trabajo para las personas migrantes. Eso es algo que está señalado también en la ley, que expresa que los permisos de residencia deberán también, en algunos casos, por cierto, tener relación con el mundo del trabajo, y que los permisos o la cantidad de permisos que sean entregados tengan que ver con estas ocupaciones de difícil cobertura, ocupaciones que los chilenos ya no quieren tomar. Entonces estamos avanzando en ese sentido, mejorando y conversando entre los distintos servicios y departamentos del mundo del trabajo. Por primera vez se instaura un departamento, que es el Departamento de Derechos Fundamentales, que tiene expresamente dentro de su mandato el tema de la migración laboral, y por lo tanto queremos empezar a hacer historia desde el Ministerio del Trabajo respecto de estas materias. Nos costó en algún punto recopilar información respecto de lo que se había hecho en la administración anterior, y queremos entonces institucionalizar este tema con toda la fuerza y dedicación que ello requiere. Y para eso también, y aprovecho de comentarles porque me parece que es una muy buena noticia, hemos inaugurado antes de ayer, la mesa de migraciones de la Subsecretaría del Trabajo. Muchos de los servicios asociados a la Subsecretaría del Trabajo, quiere decir, la Dirección del Trabajo, Chile Valora, CENSE, la DICREP, cada uno de nosotros iba en su propio camino sin tener una política clara desde el Ministerio del Trabajo. Es por eso que hemos trabajado en esta mesa que inauguramos ayer, pero que sin embargo tiene una trayectoria de conversaciones, de trabajo muy particular, porque estamos elaborando una política en esta materia que la hemos denominado, y a propósito también de lo que se ha hecho en el marco del MPTF con la CUT de la ruta del migrante. Bueno, esta va a ser la ruta de la empleabilidad para personas migrantes y refugiadas, que va a abarcar todas estas áreas que yo ya les mencionaba: información, intermediación, sensibilización, levantamiento de perfiles,
y todo lo que ello requiere. Entonces, para esta ruta no solamente va a ser una responsabilidad, que por cierto la vamos a liderar con mucho entusiasmo desde el Ministerio del Trabajo, pero sino también vamos a requerir de los apoyos y los aportes que nos puedan dar todos los sectores, los empleadores, utilizando todos los mecanismos que tenemos, por ejemplo, la publicación de las ofertas de trabajo en la Bolsa Nacional de Empleo, para entonces también decir, bueno, estas son ocupaciones que no están tomando los chilenos, que están tomando las personas migrantes y que por lo tanto tenemos aquí una vía. A las organizaciones de trabajadores, cómo entonces nos alimentan con información que sea relevante para ajustar esta política pública de la mejor forma posible. La academia, y por cierto, y aquí la academia y la sociedad civil, porque hemos hecho, como bien señalaban, mis compañeros panelistas, hemos hecho un trabajo y estamos muy contentos de ello, en la mesa liderada por la Vicaría, donde estaba la asistencia también de la Universidad Católica, en este documento de propuestas para una política migratoria. Ese documento fue recibido por quien lidera el proceso de política migratoria, que en este caso es el Ministerio del Interior. Entonces, todos estos aportes nos van a permitir ir avanzando en estas mejoras tan necesarias para la inclusión de las personas migrantes y refugiadas al país, pero particularmente para la inclusión laboral con trabajo decente de las personas migrantes y refugiadas que están en nuestro país. Prontamente, entonces, ya les vamos a estar anunciando algunas de las gestiones que estamos realizando junto con el Servicio Nacional de Migraciones, porque estamos vinculando estas ofertas de trabajo con los permisos para residencia aquí en Chile. Entonces creo que si bien queda un camino muy largo que recorrer y todavía podemos seguir afinando muchísimos detalles, me parece que vamos en un buen camino, así que las y los dejo muy invitados a contribuir en esta ruta de la empleabilidad para personas migrantes y refugiadas, que esperamos ya tener algún documento dentro de este año. Muchas gracias, Arlet. Aquí a los jefes de la Facultad de Derecho tenemos 5 o 10 minutitos más para terminar y tengo un par de preguntas, tengo muchas preguntas, pero un par de preguntas para nuestros invitados y no sé si nuestras invitadas y nuestros invitados pueden quedarse unos 5 o 10 minutos más. Teresita, usted me dice, ¿estamos disponibles en estos minutos? O Karen, ¿podemos tomar unos 5 o 10 minutos más? Ningún problema de mi parte. Los que tengan que irse y volver a trabajar tendrán que desconectarse, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Exacto. Entonces, tengo 2 temas y ahí, para no abusar del tiempo de ustedes, son 2 temas muy relevantes porque han aparecido en la discusión pública, de hecho, en estos últimos días. Uno, y les pediría a los 3 una respuesta, tiene que ver con el retraso que hay respecto de las permanencias definitivas. Hay un retraso bien importante que apareció en la prensa este último tiempo. ¿Cómo lo han experimentado entonces desde su ámbito, desde el ministerio, desde la CUT, etcétera, desde la empresa? Y la pregunta va dirigida principalmente a aquellos que tienen, por eso se lo mencionaba también a Manuel, aquellos que tienen que administrar, que tienen que gerenciar una empresa. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué es la experiencia que tienen ustedes respecto de este retraso importante que hay en la entrega de permanencias definitivas? Esa sería mi primera consulta para los 3. Si quieren, yo respondo muy Sí. breve para dar a ver, el retraso está en todo ámbito de solicitudes, no solo la permanencia definitiva, también está, me acuerdo incluso en su momento para los permisos de trabajo, o sea, una persona que ingresaba al país y que pedía el permiso de trabajo para poder trabajar, que dice ser algo relativamente automático o fácil, con la ley antigua también se estaba demorando meses y meses y meses y meses. Nuevamente, yo creo que aquí lo que hay que hacer es fortalecer la institucionalidad, hay que darle las herramientas, los recursos humanos y en presupuesto al servicio. Respecto a
residencia definitiva. Hay un punto también que nosotros siempre hemos levantado, que la nueva ley establece que este permiso transitorio para trabajadores de temporada no permite postular esta visa, lo cual también es algo bien curioso, porque estos trabajadores de temporada, por lo menos en el sector agrícola, vienen año a año y se vuelven a su país, y vuelven, y se vuelven a su país. Entonces, después de la cantidad de años máximo que permite esta visa, quedarían hoy día de manos atadas porque no podrían seguir trabajando, por lo tanto también es algo que hay que revisar. Y una última cosita que me quedó dando vuelta cuando comentó Arlet lo del Consejo Político Migratorio, que es un organismo que nosotros también encontramos que es muy bueno. Nosotros también hemos criticado al minuto uno que no está en ese consejo el ministro de Agricultura, el Ministerio de Agricultura, y que debiese haber estado también dentro del consejo, porque aporta elementos súper importantes para la discusión de estas materias. Gracias, Manuel. No sé si tú, Arlet, o tú, Ana, quieren hacer algún comentario sobre este tema de las permanencias definitivas. ¿Cómo afectan al mundo del trabajo? ¿Cómo lo ven ustedes desde el Ministerio del Trabajo? Sí, bueno, compartimos el diagnóstico que señala Manuel y que también lo señalaba en sus intervenciones Anabel. Si bien hay una demora importante que se arrastra de la ley antigua y que requiere de acelerar los esfuerzos, bueno, el Servicio Nacional de Migraciones está en ello, está preocupado tanto de incrementar el personal que está revisando esto, pero también de mejorar el sistema tecnológico para enfrentar la demanda de permisos y de solicitudes que hoy día estamos teniendo. Entonces eso por una parte, y allí, bueno, todos los apoyos que se requieran para el Servicio Nacional de Migraciones creo que son muy bienvenidos, sobre todo por esta, es un gran número que hay de retraso, que, bueno, el director Taller lo ha señalado ya en reiteradas oportunidades. Y respecto del Consejo de Política Migratoria, el Ministerio de Agricultura sí es parte del Consejo, si bien solamente tiene derecho a voz. Ha levantado en las distintas oportunidades que ha sesionado el Consejo las necesidades que tiene el sector agrícola en esta materia. Entonces, un poco para tranquilidad de Manuel y de quienes aquí quisieran saber sobre eso, el ministro de Agricultura sí ha relevado esa necesidad. Y además también nosotros nos hemos reunido, bueno, tanto con Manuel, con otros representantes de organizaciones de empleadores del sector de la agricultura para escuchar las demandas que están teniendo sobre esta materia. Entonces esperamos que prontamente el servicio pueda agilizar los procesos y que esto no sea una traba para insertarse en el país. Gracias, Ana. Sí, mira, nosotros también desde nuestra perspectiva, bueno, efectivamente este retraso a los que afecta principalmente a las personas migrantes, o sea, ellas son las que sufren más en las consecuencias. Hay instituciones, pero son sobre todo estas personas que tienen que seguir esperando y que están ahí con tanto tiempo y no pueden resolver su tema y su problema. Eso sin duda es una cuestión compleja. Nosotros también, y comparto con Manuel aquí, hay que fortalecer el servicio nacional migrante, es decir, hay que proporcionar más recursos, hay que ayudar, lo que dice Arlet, de esto de mejorar también sus mecanismos, de sus sistemas que tienen para la información. Por supuesto, pero sobre todo requiere mucho mayor presupuesto y nosotros también, como el resto de organizaciones, instamos también al gobierno para que este servicio que se creó y que tiene esta autonomía sea también fortalecido, porque la experiencia indica que cada vez que se han creado servicios que se sacan de ciertos ministerios, al final estos servicios cuesta bastante en que se construyan y que se le entreguen los presupuestos que necesitan. Pasan a ser parientes pobres dentro de una institucionalidad que es bastante compleja. Y yo creo que eso hay que velar porque para el Servicio Nacional Migratorio no sucede aquello, por una parte. Y segundo, nuevamente, Manuel apunta lo mismo. Aquí hay cuestiones legales de ley que hay que cambiar, este tema de las visas, por ejemplo. Ahora, por supuesto, yo creo que
anteriormente la ley anterior permitía al país que, me acuerdo que desde el Servicio de Migraciones, desde el DEM, se podían proponer nuevas visas. Ahora entiendo que esto ya no está en potestad de esto del DEM, pero entiendo que sí está en potestad del nuevo Comité Nacional de Migración del punto de vista institucional, el cual puede todavía revisar, y yo creo que hay que hacer una buena revisión del sistema de visas para poder buscar y abrir puertas y alternativas. Y bueno, y yo creo que los retrasos hay que ver cómo desde el gobierno se involucran mucho más instancias para ayudar al Servicio Nacional de Migraciones, porque por la institucionalidad que tienen, con lo que tienen, es muy difícil que esto se resuelva y las personas sigan estando afectadas. Muchas gracias, Ana. Hay muchas preguntas operativas respecto de cómo, digamos, solucionar ciertos temas prácticos del derecho laboral y vinculado a la legislación migratoria. Yo creo que aprovecho esta oportunidad como de invitarlas a las personas que nos acompañan a que cursen este diplomado en legislación migratoria y contratación de trabajadores que tenemos en la universidad, que empieza en mayo del 2023. Una pregunta quizás más puntual y en esta misma línea, y quizás particularmente a Arlet, tiene que ver, nos preguntan por cuáles serían los derechos laborales para migrantes con ingreso ilegal, y en parte también para Manuel, cuáles serían, para Ana también si quiere responderla, cuáles serían entonces los efectos para los empleadores. Entonces, ¿qué derechos tendrían estos migrantes que tienen un ingreso ilegal? ¿Qué derechos laborales tendrían, Arlet? Tienen los mismos derechos que los nacionales, no hay ninguna distinción y en caso de cualquier vulneración de derechos puede acudir esa persona a la Dirección del Trabajo y hacer la denuncia correspondiente independiente de su situación migratoria. Eso es muy importante aclarar. Luego, entonces, el derecho del trabajo no está sujeto a ninguna condición migratoria. Eso es muy importante de siempre recordar. Y, por cierto, entonces, todos los mecanismos dispuestos desde la Dirección del Trabajo para las fiscalizaciones y para asegurar el cumplimiento de estos derechos están a disposición de toda la población. Ahora estamos levantando algunas brechas de fiscalización, porque efectivamente la Dirección del Trabajo es una gran dirección, pero no tenemos y no podemos estar en todas partes al mismo tiempo, eso sonó como la película que se ganó muchos Oscars hace poco, porque es muy complejo y para eso se requieren muchísimos recursos, pero sí entonces estamos trabajando junto con el director Centeno, que es el director de la Dirección del Trabajo, en mecanismos que favorezcan las fiscalizaciones para asegurar el cumplimiento de los derechos laborales, tanto para nacionales como para las personas migrantes y refugiadas. Muchas gracias. No sé si tú, Manuel o Ana, quieren agregar algo más. Muy brevemente, porque aquí están los artículos que pueden interesarle. El artículo 14 de la ley 21.325, el que señaló al LED, que reconoce los mismos derechos laborales para los extranjeros, que los empleadores deben cumplir con sus obligaciones laborales. Y respecto a las sanciones, están en los artículos 117, ya que establece que los empleadores solo pueden contratar a extranjeros que estén con algún permiso de residencia o permanencia que los habilite para trabajar, o a quienes se encuentren debidamente autorizados para ello. Se establece multa en caso de infracción, valores de la multa van a depender del tamaño de la empresa, y también esa multa es por cada trabajador contratado, no por la globalidad. En caso de reincidencia, las multas se aplican al doble. También hay que entender que hay sanciones para los trabajadores que realizan estas actividades, esas están en el artículo 109, en relación con el 127, número 5 de la ley, y que se establece, eso sí, la ley, una cosa bastante novedosa, que los trabajadores no serán sancionados si es que efectúen en contra de su empleador denuncia por incumplimiento de la legislación migratoria. Por lo tanto, también ahí se abre una ventana que para nosotros, por lo mismo, a los empleadores siempre les transmitimos la importancia y la relevancia de contratar con las formalidades debidas. Lo que comentaba Arlet, de que debe cumplirse la legislación laboral, aunque no esté la situación migratoria del día, nos pone en una situación bastante compleja, porque muchas veces los empleadores quieren cumplir, quieren pagar las cotizaciones previsionales, pero no hay dónde, no hay RUT, no hay... Entonces, hay dos instancias que no están conversando adecuada y oportunamente.
Muchas gracias, Manuel. Ana. Sí, mira, aquí la verdad es que esta situación es muy, muy compleja porque, claro, lo que dice Arlet, sí, la Dirección del Trabajo, y yo saludo a la Dirección del Trabajo en lo que hace. Hoy día justamente salió una noticia de una tremenda modificación en la estructura de la Dirección del Trabajo y una modernización, particularmente fiscalización, cosa que es muy necesario. Si el problema reside nuevamente en la situación de la persona, mira, la experiencia indica, primero que es muy difícil, primero las multas. La multa, obviamente el empleador va a pagar multas por todo esto, y los empleadores eso lo que hace es empujarlos a que, y cosa que debiera hacer, a que no contraten trabajadores en situación irregular. El problema es que los trabajadores en situación irregular tienen que vivir, tienen que trabajar, en fin, en muchos casos se abren puertas. Pero lo que le pasa al trabajador migrante en situación irregular que trabaja, porque ahí es donde está el nudo. ¿Qué termina haciendo este trabajador? Este trabajador acepta condiciones complejas, acepta. ¿Por qué? Porque él no va a denunciar, él no puede, porque si no, como está en situación irregular, esto corre riesgo para la expulsión, para sacarlo del país, etcétera. Ese miedo está. Entonces, el problema es que la dirección puede hacer su trabajo, pero el trabajador no va a ir a denunciar si está en una situación irregular, porque su riesgo es que termine de patitas en la frontera. Por tanto, eso sin duda es un nudo que hay que resolver con mucha urgencia, muy, muy urgente, porque en la Dirección del Trabajo pueden hacer su trabajo. Yo creo que hay muchos fiscalizadores que en realidad muchas veces han pasado en eso y no lo han dicho, porque efectivamente el final, el daño es el trabajador. Claro, puede ser que el empleador efectivamente tiene este problema, la multa y todo, pero a él no lo van a echar del país. Al trabajador sí. Al trabajador sí, porque está en una situación irregular. Entonces, esa situación se multiplica efectivamente porque no hay una salida para las personas. La multa, lo que quiera, pero el principal riesgo es que esa persona está en situación irregular, y eso significa una posibilidad siempre de que tenga que irse, a pesar de que ha encontrado un trabajo, empieza a instalarse, empieza a ayudar a su familia, empieza a aportarle al país, como decía Arlet, con los recursos que él genera, con el pago de impuestos, incluso en muchos casos, etcétera. En este caso no pueden pagar impuestos porque están irregulares, pero igual, hay cuestiones que ellos en el consumo, el IVA, en fin, todo lo pagan igual que nosotros. Pero el problema es que el riesgo está en que él no puede hacer las denuncias, no puede, porque efectivamente tiene ese riesgo. Y ahí volvemos al problema de la ley. Muchísimas gracias, Ana. Yo como moderador, y antes de darle la palabra final a la colega Tagle, a Teresita de la Facultad de Derecho, quisiera agradecerles muy sinceramente este diálogo. Ha sido muy enriquecedor. Quisiera agradecerle a Manuel Hertz de la SNA, a Anabel de la CUT y a Arlet Martínez del Ministerio del Trabajo y Previsión Social la participación en esta primera experiencia que hemos tenido a través de Zoom, y donde hemos tenido una gran participación. Lamentablemente, ustedes saben, hay que decirlo, no podemos atender todas las muy interesantes y muchas preguntas que nos hicieron a través del chat. Así que, Teresita, usted tiene la palabra final. Muchas gracias, Enrique. Ha sido muy interesante, pero quedo con el pesar de que muchos de los que se conectaron probablemente era porque tenían consultas y dudas, y no hemos podido contestarlas. Tal vez habría que organizar otro tipo de foro en que sea pregunta-respuesta. Eso yo creo que vamos a tener que evaluarlo, porque si no hay una frustración. Y lo otro que creo es que hace muy bien dialogar, pero todavía tenemos que dar un paso para salir de nuestras trincheras y de nuestro eslogan clásico, porque uno ve que como que parece que hubieran de repente posturas medias que no se van a encontrar. Si todo es malo por un lado y vamos a tener que ir aprendiendo a conversar y acercarnos y vincularnos, y tal vez muchas veces hacerlo presencial para darnos la mano y mirarnos a la cara. Esto es un buen inicio. Estamos muy orgullosos de todos los que se han unido. Ojalá puedan seguirnos por las páginas del Programa de Formación Jurídica, por los cursos que hacemos con la Vicaría,
por el diplomado y por todas las otras instancias que queremos ofrecer como programa de formación jurídica. Y gracias a los organizadores, son unos astros. Y muchas gracias a los que vinieron, encuentro que del Ministerio, de la CUT, de la Vicaría, de la Sociedad Nacional de Agricultura, todas han puesto lo mejor hoy día para estar aquí. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos. Muy bien, pues. Muchas gracias. Que tengan muy buen día todavía, nos queda día. Chao. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Que estén muy bien. Gracias.